almost hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, tengo que preparar comida para los próximos 4 días. Iker durante el día comerá fuera por trabajo, así que quiero dejarle algo preparado para que pueda llevarse fácilmente. Pero antes de empezar he tenido que bajar a comprar alguna cosita que me faltaba, así que os enseño rápidamente lo que he comprado y enseguida me pongo a preparar los tuppers. Yogur griego siempre me gusta tener porque para hacer el yogur casero necesito ponerle un yogur. Mozzarella para las fajitas que yo preparo o para macarrones al horno. Merluzas sin piel y sin espinas para hacer un guiso o para hacerla, rebozada, que a Ainara le gusta mucho. Hamburguesas que les gustan más estas de vaca y cerdo que las de pollo. Pechuga que sobre todo utilizo para cenas. 2 paquetitos de bacon para hacerlos a la plancha o en freidora de aire. Un paquetito de lomo adobado. 2 paquetes de carne picada de vaca, esta semana estaban de oferta, así que he comprado 2, uno lo gastaré esta semana y el otro lo congelo. Me gusta tener todas las semanas hojaldre porque para hacer algo dulce o algo salado rápido va genial. He comprado garbanzos de bote, siempre compro de bote, no utilizo secos porque para las comidas quedan igual de bien. También me gusta tener tarrinas de estas de arroz, harina de trigo, quinoa, esto lleva muchísimas proteínas, yo lo hago con verduras y está buenísimo. Fideos finos, cuajada para hacer la famosa tarta de 3 chocolates, que está, a Iker le encanta. Tomates cherry porque estos aguantan muchísimo más para tenerlos en la nevera, en las ensaladas ya preparadas. Una bolsita de patatas de jamón. He comprado la uva porque era pequeñita y además no tiene pepitas y para las ensaladas queda genial. Pimientos italianos para hacerlos en freidora de aire con un poquito de aceite y sal, salen buenísimos. 3 pimientos de colores también para las ensaladas. Un pepino, que esto sobre todo lo compro por Iker, y canónigos, que esto también es para las ensaladas. Un botecito de eneldo para hacer aliño, pues por ejemplo para el arroz blanco o también pues para las ensaladas. Voy a empezar ya con los tuppers. La idea es que cada comida tenga un poquito de todo, un poquito de hidratos de carbono, proteínas, verduras, sobre todo en forma de ensalada y también, pues algo de fruta. La verdad es que tampoco tengo mucha opción porque a Iker no le gusta la comida recalentada, así que tiene que ser algo que se pueda comer frío, que aguante perfectamente varios días en la nevera, para que Iker se pueda llevar cada día un tupper al trabajo.
Para los hidratos voy a preparar un poquito de cuscús y también un poquito de arroz blanco. Para que aguante mejor en la nevera, el arroz utilizo el largo, queda muchísimo más suelto y no se apelmaza tanto. El cuscús la verdad es que es súper facilito de preparar, simplemente pongo agua a hervir con un poquito de sal y en cuanto empieza a hervir retiro del fuego. Luego añado el cuscús, utilizo la misma cantidad de agua que de cuscús, lo mezclo un poquito y lo dejo reposar unos 5 minutitos más o menos. Para las verduras voy a hacer una ensalada muy sencillita, le voy a poner un poquito de pepino, que bueno, a él le encanta, también pimiento y unos tomatitos cherry. Y bueno, para darle un toque más fresco y diferente le añado también unas uvas que combinan la verdad que súper bien. Una vez el cuscús lleva reposando ya unos 5 minutitos, lo voy soltando con un poquito de mantequilla y la verdad es que queda perfecto. Y bueno, pues ya una vez preparado todo esto, voy a empezar con las proteínas. Voy a preparar 2 tuppers de carne y 2 de pescado. Voy a hacer lo que a él más le gusta y que combine bien tanto con el arroz como con el cuscús. Para la carne lo que voy a hacer es pechuga empanada, que la verdad es que siempre queda rica y se conserva muy bien. Y para el pescado voy a preparar merluza, ya sabéis, bueno, la compro sin piel y sin espinas. Voy a rebozarla con un poquito de agua y harina de garbanzos, que así queda muchísimo más crujiente y además pues no se ablanda incluso después de varios días. Antes de seguir voy a despejar un poquito y limpiar la cocina, que ya lo tengo todo lleno. Así, bueno, lo dejo todo ordenado y puedo continuar y, bueno, pues mucho más cómoda.
Y esto creo que ya lo enseñé en algún otro vídeo, pero por si acaso lo repito. Cuando tengo que tirar el aceite nunca lo echo por el desagüe porque además de ensuciar las tuberías, contamina muchísimo. Lo que hago simplemente es muy sencillo, pongo 2 trozos de papel de aluminio, encima una servilleta para que absorba el aceite y lo vierto ahí. Luego simplemente lo envuelvo todo y ya lo puedo tirar a la basura sin problema. Es una forma muy fácil y limpia de hacerlo. Y ya una vez todo limpio voy a empezar a poner en los tuppers. Voy a cortar primero la pechuga y el pescado en finas tiras para que les sea mucho más fácil y más sencillo a la hora de comer. Un pequeño truquito para evitar que el olor de pescado se pase a los otros alimentos, lo que hago es envolverlo en unas hojas de lechuga. Esto hace que quede más separado, más fresco y además ayuda a que el resto de la comida mantenga mejor su sabor. Me gusta que se encuentre alguna sorpresita, así que como a él le encanta, yo le añado un poquito de nuez picada, que la verdad que le da un toque súper crujiente. Y ya por último le pongo una servilleta encima para que absorba la humedad y bueno, pues así la comida se conserva mejor durante varios días. Ya solo me queda preparar los aderezos. Voy a probar este nuevo, no lo hemos probado nunca, voy a ver qué tal. Es de yogur y eneldo y simplemente lleva yogur, zumo de limón, aceite de oliva, una puntita de ajo, eneldo, pimienta negra y sal.
Para la de vinagreta le voy a poner 3 cucharadas de aceite de oliva, zumo de limón, miel, sal y pimienta. Bueno, se me ha pasado la mañana sin darme cuenta. La verdad es que cuando estás entretenido el tiempo vuela. Ya es hora de ponerme a hacer la comida. Voy a hacer algo que es súper sencillo y además ahora que empieza a hacer ya fresquito está buenísimo. Voy a hacer potaje de vigilia. Nada, simplemente sofrito unos ajos y una cebolla. Una vez sofrito le he añadido el tomate y ya añado las espinacas. Acabo de hablar con Ainara, estábamos haciendo una videollamada. Bueno, hoy está de excursión, está en Benidorm. Era una excursión de inglés. Se iba a entrevistar a ingleses y bueno, la verdad es que se lo está pasando bomba. Me ha llamado que estaban en el McDonald's, que estaban ya comiendo. Así que bueno, me imagino que hoy ella ya vendrá ya comida. Ya simplemente añado los garbanzos, una cucharadita de pimentón y enseguida el agua para que el pimentón no se queme y me estropee la comida. Ya veis qué comida más sencilla, además es que tarda muy poquito en hacer y de verdad esto está buenísimo. La verdad es que a mí me encanta comer de caliente, sobre todo los guisos de pescado. Bueno, a mí por lo menos, a mí y a José nos encantan. Mientras esto va hirviendo, preparo las patatas y bueno, he puesto también unos huevos a hervir. Voy a dejar las patatas tapadas, que se vayan haciendo a fuego medio. Y bueno, pues mientras tanto voy a ir pelando los huevos y luego los añadiré a trocitos. El huevo, además de darle sabor, ayuda a espesar un poquito el caldo, así que queda con una textura, vamos, riquísima. Y nada, unos 10 minutos antes de apagar el fuego le añado el bacalao y ya lo dejo destapado que siga hirviendo un poquito hasta que se termine de hacer. Y bueno, ahora ya voy a disfrutar de esta comida, que de verdad que es una de mis favoritas, a mí me encanta. Ainara todavía no ha llegado de excursión, pero bueno, imagino que tampoco vendrá con mucha hambre. Y José e Iker están trabajando, así que hoy me quedo tranquilita, me siento, me pongo las noticias y a disfrutar de esta maravilla.
Y después de descansar un ratito, José me ha dicho que estos días es la fiesta del cine, es bueno, exactamente del 3 al 6 de noviembre. Así que hemos pensado, vamos al cine y pasamos un ratito agradable. Antes de entrar al cine hemos entrado a tomar algo. José, bueno, él como siempre tan sano, se ha pedido un montadito de atún, mayonesa y pimiento. Yo me he pedido uno de torrendo con mayonesa y aguacate y bueno, este es el que se ha pedido José. Y otro de pizza que lleva, bueno, 3 quesos. La verdad es que estaban buenísimos. Dice, ¿qué haces? ¿Qué haces pintándote a estas horas de la noche? A mí me pasa con las gafas. Recuerdo que la última vez que vine al cine fue hace ya más de 2 años. Vine con Ainara y con sus tías. Fuimos a ver la película de Barbie y la verdad es que desde entonces ya no había vuelto a venir. Ay, me ha encantado, me ha sorprendido muchísimo, pero para bien. Cuando vine aquella vez los sillones no se reclinaban y ahora sí. Y la verdad es que eso me ha encantado. Anoche cuando volvimos del cine, Ainara estaba con fiebre, así que bueno, nos tocó subirla a urgencias. Así que bueno, yo hoy no tengo muy buena cara, tampoco he dormido mucho. Y lo primero que voy a hacer antes de empezar el día es ver cómo está Ainara, le prepararé un vasito de leche para que se pueda tomar la medicina. Mientras Ainara se toma la leche, voy a aprovechar para hacer algo de tareas. Hoy he tenido que cambiar de planes. Tengo todo por ordenar, tengo que poner lavadoras, hacer las camas, limpiar los baños, así que me voy a poner cuanto antes. Suelo dividir mi ropa para lavar en dos, en ropa clara y ropa oscura. Acabo de poner una lavadora de ropa clara y bueno, de ropa oscura me queda muy poquito, así que ya esa la dejaré para mañana. Le he llevado el jarabe a Ainara, tenía ahora un poquito de fiebre otra vez, espero que ahora con el jarabe le baje y empiece a encontrarse un poquito mejor. Lo siguiente que hago después de ordenar el sofá es hacer la cama, creo que ya se ha ventilado bastante. Aunque por las mañanas ya empieza a hacer frío, todavía aquí en casa se está bastante cálido. Aún sigo usando las sábanas normales, pero ya tengo ganas de que llegue el frío de verdad
para poder cambiar a las sábanas de franela. Me encanta ponerlas porque son tan suaves y acogedoras que tengo ganas ya de tener esa sensación de no querer salir de la cama. Tengo 2 baños, en alguna ocasión he cronometrado lo que tardo en limpiarlos y realmente me lleva 7 minutos limpiar cada baño. Todos los días utilizo el desinfectante de baños de Sanitol. Me encanta, ya lo sabéis, porque huele a eucalipto. Y bueno, y ya sabéis que el plato de ducha lo limpio simplemente una vez a la semana. Para la limpieza semanal ya lo hago un poquito más a fondo y ya utilizo el limpiabaños, bueno, del Mercadona, que es el que estoy utilizando ahora. Para todos los días con el desinfectante este de Sanitol, al no tener que aclarar, la verdad es que acabo súper rápido. Ainara solo se ha tomado un vasito de leche para desayunar. Se empeña en decirme que no tiene hambre, así que bueno, pues he pensado en preparar unas magdalenas de las que más le gustan a ella, las de chocolate. Es una receta que es súper fácil y rápida y bueno, no tardo casi nada en hacerla. Yo le añado azúcar porque, bueno, pues a Ainara no le termina de gustar mucho el sabor a stevia, pero podéis sustituir cualquier ingrediente, el azúcar por stevia o la harina por avena, por ejemplo. La idea, bueno, pues es que podáis adaptar la receta a vuestro gusto y, bueno, pues por qué no hacerla un poquito más sana. Voy a aprovechar que le gustan las nueces para añadirle también un poquito a trozos. Y como no tengo pepitas de chocolate, bueno, pues una tableta, bueno, media tableta que tenía de chocolate para fundir, lo troceo y lo añado también. Y ya por último le añado solo 30 mililitros de agua bien caliente y ya lo muevo con la espátula. Añadir el agua caliente ayuda a que el cacao en polvo y el chocolate se disuelvan bien y libere todo su aroma y todo su sabor.
Y ahora al horno a unos 180 grados durante unos 25-30 minutos dependiendo del horno. Lavo las toallas cada 2 días, cada día saco las toallas de un aseo y cuando voy a poner la lavadora, como normalmente solo tengo 3 toallas, no me compensa ponerlas solo para eso. Para mí sería un gasto innecesario, sería gastar agua y luz, ya os digo, innecesariamente. Así que si tengo algo de ropa, la añado también. La verdad es que no he notado ninguna diferencia y bueno, mi idea principal es esa, es ahorrar un poquito de agua y de luz. Entiendo, bueno, a las personas que a lo mejor acumulan las toallas de, no sé, de toda una semana para llenar una lavadora, pero bueno, yo por lo menos no es mi caso. No me gusta tener ropa en la cubeta, así que lo hago así, la verdad es que a mí me funciona bien y me gusta hacerlo así. Las magdalenas ya están, la verdad es que estas ya las he hecho más de una vez y salen riquísimas. Tengo aquí abajo a Ainara, se ha cansado de estar en la cama y se ha tumbado en el sofá. Pobrecilla, bueno, ya le ha bajado un poquito la fiebre. Voy a acabar de plegar esta ropa, voy a comerme una magdalena y a ver si viéndome a mí voy a hacerle un zumito a Ainara y a ver si se le apetece a ella también comerse una magdalena. Está buenísima, el chocolate le da un toque jugoso por dentro que hace que esté perfecta. Ya tiene Ainara su almuerzo preparado, voy a llevárselo y sentarme un ratito con ella. Quiero pasar lo que queda de mañana con ella y bueno, pues me despido hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido, como siempre os digo. Ya sabéis que os quiero mucho, mucho, muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo.
Un beso. Chao.